Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes segundo de Pascua, el Evangelio nos enseña sobre la multiplicación de los panes. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Cálculos humanos. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Jesús, queridos hermanos, es seguido por una muchedumbre, caminando por el desierto de la vida. Se acercaba la Pascua, fiesta judía que conmemoraba la liberación y el éxodo por el desierto, donde Dios los alimentó con el maná del cielo. Jesús, al ver la muchedumbre, se preocupa y pregunta a Felipe sobre cómo darles de comer. Felipe hace cálculos, y ni así sería suficiente para saciarlos a todos. Muchas veces con nuestros cálculos ponemos límites a la obra de Dios. No obstante, Dios supera nuestros esquemas mentales porque no se deja ganar en generosidad. ¿Confiamos plenamente en la providencia de Dios? ¿Nos preocupamos por saciar el hambre de los demás? 2. Poco es mucho. El Evangelio nos indica que uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Andrés, queridos hermanos, presenta a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. Sin embargo, no lo considera suficiente. Jesús, como el buen pastor, manda a ordenar y a organizar a sus ovejas, y diciendo la acción de gracias, lo que para los apóstoles era poco, se convierte en mucho en manos de Jesús. De esta manera, Dios nos pide todo lo poco que tenemos en nuestra vida para hacer su obra. Él cuenta con nosotros y con nuestro poco para trabajar en su viña, en el reino de Dios. ¿Nos dejamos guiar y ordenar por Jesús el buen pastor? ¿Damos con confianza nuestro poco para que Él lo convierta en mucho para los demás? 3. Reserva apostólica. Finalmente, el Evangelio nos señala que cuando se saciaron, Jesús dice a sus discípulos: recojan los panes que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Jesús, queridos hermanos, manda a sus apóstoles a recolectar lo sobrante. Jesús no desperdicia el pan ni lo despilfarra, sino que lo reserva y lo encomienda a cada uno de sus apóstoles. Es la misión de la Iglesia el enseñar y el custodiar la palabra de Dios y sus misterios, repartiendo el pan eucarístico y conservándolo. Y ello sin pretensiones caudillistas, pues el reino de Jesús no es según los parámetros de este mundo.
¿Reconocemos la misión que Jesús dejó a sus apóstoles de enseñar y de custodiar la palabra de Dios? ¿Somos conscientes de que el reino de Dios no es según los parámetros mundanos? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos conceda estas 3 gracias. 1. Que confiando plenamente en la providencia de Dios, nos preocupemos por saciar el hambre de los demás. 2. Que dejándonos guiar y ordenar por Jesús el buen pastor, demos con confianza nuestro poco, para que Él lo convierta en mucho para los demás. Y 3. Que reconociendo la misión que Jesús dejó a sus apóstoles de enseñar y de custodiar la palabra de Dios, seamos conscientes de que el reino de Dios no es según los parámetros mundanos. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.